Homenaje a los inmigrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Así, con banderas blancas colocadas a los lados de Tijuana y San Diego, la artista Betsabe Romero destaca el espíritu de paz con el que los indocumentados cruzan la zona fronteriza en búsqueda de nuevas oportunidades. Esta instalación de las banderas es una forma de protesta hacia la retórica antiinmigrante, la insistencia del presidente Trump de imponer más barreras entre los dos países. De allí nació la iniciativa Tu huella es el camino, tu bandera es de paz. 100 banderas blancas acompañadas por un zapato fueron colocadas en la frontera entre Tijuana y San Diego, 50 de cada lado. Esa es la iniciativa con la que Betsabe Romero rindió homenaje a los miles de inmigrantes que cruzan el muro en búsqueda de mejores oportunidades en la Unión Americana. El anhelo evidente de Donald Trump por ampliar el muro fronterizo con México y su llamada política de mano dura que impulsa desde que llegó a la Casa Blanca fueron la inspiración del artista. La obra titulada Tu huella es el camino, tu bandera es de paz busca sensibilizar a la administración del republicano, que según sus críticos se fijó como meta primordial deportar a millones de indocumentados. Prueba de ello son las cifras de expatriados en lo que va de año. Según la Oficina de Inmigración y Aduanas, 211.068 inmigrantes indocumentados han sido expulsados de Estados Unidos. La obra de las banderas blancas deberá ser removida este lunes, así lo solicitaron las autoridades estadounidenses. Sin embargo, Romero ya tiene planeada otra locación para seguir rindiendo homenaje a los inmigrantes, esta vez en la frontera entre la ciudad mexicana Agua Prieta y Douglas, en Arizona. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Vamos a saludar en San Diego, California, a Betsabe Romero, la artista que realizó esta obra en la frontera entre México y Estados Unidos. Un buen día, señora Romero. Bienvenida a la mañana de NTN 24. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, conocer un poco cuál fue la reacción. Usted llega hasta la frontera, hasta esa parte en la cual el muro divide en dos una zona que por naturaleza tiene mucha vida. ¿Cuál fue la reacción cuando usted llega hasta el lugar, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense, cuando comienza a colocar estas banderas? ¿Qué le iba diciendo quizás la gente que la veía colocando este tributo, esta instalación en homenaje al migrante? Pues es muy sorprendente porque ese muro yo lo conozco hace 20 años, ahí fue la primera pieza que, bueno, no exactamente ahí, pero en esta frontera hice la primera pieza relacionada con el tema. Entonces ese muro está allí incoherentemente metido hasta el mar, pero divide la dinámica completamente. Del lado mexicano hay muchos niños, hay familias que pasan allí el fin de semana y inmediatamente se acercaron a ayudarme a ponerlo, a preguntarme, a leer los pies tienen unas frases, o sea, todo el tiempo con una vitalidad enorme, ¿no? Este lado de la pieza. En cambio, del otro lado, pues está, aunque estén personas que tienen obviamente documentos, es un parque nacional también, y la gente del parque nacional es bastante amable, pero hay una zona que es controlada por el Estado federal en Estados Unidos, por la Border Patrol, y todo el tiempo hay carazoscas, hay claxons para que uno no toque, porque está el muro y un área como de 4 metros donde uno no puede pasar, aunque no haya nada, está la arena, pero uno no puede tocar ni siquiera esa arena de ese lado. O sea, inclusive del lado americano hay esa sensación de policíaca y de vigilancia, de castigo, ¿no? Tremendo. ¿Qué sensación le da a usted como artista y lo que ha podido conversar con la gente que es inmigrante, que precisamente sale de su sector, de su país, donde le ha tocado nacer, para buscar este sueño americano, buscar un mejor futuro años atrás o lo está haciendo recientemente? El hecho de que el presidente Trump, quien ya lleva desde el 20 de enero pues en la Casa Blanca, esté lanzando medidas justamente que no son en pro de la inmigración. ¿Qué sensación les da cuando dicen que el presidente va a presentar nuevas cosas, va a construir ese muro con el que pues presentó su campaña incluso presidencial? Pues del lado americano, los mexicanos que están en una situación ilegal están viviendo con muchísima angustia, con muchísimo miedo. Yo he hablado con muchas familias. Todo este año he estado haciendo trabajos en Washington, en Arizona, en Texas,
y esta vez en California, y sé que hay muchas madres que no quieren ni siquiera mandar a sus hijos a la escuela, que han dejado de trabajar porque tienen miedo de salir a la calle, inclusive porque saben que familiares que los han deportado sin ninguna razón, familiares que tenían muchos años ahí, que se han dividido las familias mucho más, porque digo, desde el gobierno de Obama hubieron muchísimas deportaciones, pero en este caso no, sin ninguna razón en la calle se les somete y se les envía, ¿no? Y eso ya hizo mella en el estado de ánimo terrible que están viviendo, ¿no? No solo un estado de ánimo, sino un miedo muy justificado porque no se están respetando ni siquiera los acuerdos que había con respecto a los habitantes ilegales. Ahora, señora Romero, no es la primera vez. No es la primera vez que usted hace una instalación en la frontera, y tengo entendido que se dispone a que no sea la última, que va a continuar haciendo este tipo de homenajes. Sin embargo, la orden es que lo retire el día de hoy. ¿Cómo funcionan esos permisos para poder realizar estas obras en homenaje a los migrantes en una zona tan manejada, tan controlada como es la frontera entre México y Estados Unidos en la actualidad? Pues porque todo poder también es permeable, ¿no? De alguna manera sabemos que el estado de California tiene un gobierno que pues no es republicano, que tiene muchísimos senadores y diputados del lado contrario completamente a Trump, y sin embargo el gobierno local no puede controlar, como decía yo al principio, exactamente dónde está el muro. Sin embargo, los parques nacionales tienen una dinámica diferente, así como los museos, como instancias culturales del país, ¿no? Entonces, es ese lado que va permitiendo hacer manifestaciones, especialmente manifestaciones culturales, exposiciones que están a favor y que están apoyando los derechos humanos de los migrantes, los derechos ganados por los migrantes durante tantos años, ¿no? Entonces, por eso yo creo que toca a toda la comunidad cultural, a todos los habitantes del otro lado de ese muro, que de todas maneras somos migrantes, porque yo creo que la condición de migrante la tenemos desde estar vivos y dirigirnos hacia la muerte, ¿no? Pero especialmente en nuestro continente, yo como mexicana, pues es un tema que nos toca de cerca, viviendo en cualquier estado del país, ¿no? Simplemente una de las fronteras más duras, tal vez la más dura, es la de entre México y Guatemala, y por ahí cruzan muchísimos migrantes que vienen del sur y atraviesan con muchísimo dolor y con muchísimos problemas nuestro país, ¿no? Y yo creo que también ahí hay mucho que hacer, y el mensaje también es por eso para los mexicanos, los latinoamericanos que estamos del otro lado de la frontera, que pues nos preocupa muchísimo ese cruce tan doloroso y que ha causado tantas muertes, y que por ejemplo en México se hace a través de un tren que es conocido por muchos, por películas, por todo, que es La Bestia, y que simplemente nos pasa frente a todos, ¿no? Así que nadie puede ser ingenuo frente a este tema actualmente en el mundo, que tiene implicaciones hasta en Europa, en todos lados. Así que yo creo que es un tema que nos debería de llevar no solo a la conciencia, sino a tomar una actitud más activa y más de apoyo frente a los migrantes que siempre pasan cerca de nosotros, o que estamos incluso nosotros mismos en esa posibilidad. Betsabe, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana. Betsabe Romero, la artista que realizó esta obra en la frontera entre México y Estados Unidos. Un buen día para usted. Muchas gracias, igualmente.